Hola a todos, hoy día vamos a ver campos conceptuales de Gerard Bernau. Bienvenidos a mi canal. Primero recordar que Gerard Bernau en su teoría de campos conceptuales, él se apoya en bases piagetianas. Por lo tanto, estos campos conceptuales que vamos a ver hoy día, tanto el de división, sustracción, multiplicación y adición, son una construcción que hace el niño a lo largo de varios años, ¿sí? Y también recordemos que que Bernau le da un sentido a ese campo conceptual cuando puede ser aplicado en diversas situaciones, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que abarcan esos campos de conocimiento y además en qué tipo de problemas o problemas pueden ser aplicados, ¿sí? Principalmente nos vamos a centrar en los conocimientos matemáticos que el niño va a ir construyendo. Por ejemplo, el conocimiento matemático se organiza de forma jerárquica, siguiendo una lógica, ¿sí? Los ámbitos son tres: numeración, aritmética y resolución de problemas. De ellos nos ocuparemos en los apartados siguientes y también en estos tres ámbitos los voy a ir contextualizando según el grado para poder trabajarlo en primer ciclo. Bien, concepto de número. El concepto de número es una abstracción que el niño construye a través de diversas experiencias. Eso lo hemos hablado en otros videos, en la teoría de Bernau, donde el niño no ve objetos con un número, sino que representa colecciones y luego las relaciona con un signo. Ese signo es un número que es abstracto para él. Para su elaboración se requieren dos condiciones psicológicas: las operaciones lógico-matemáticas, que serían la conservación del todo, y la seriación de los elementos. La conservación de todo es cuando nosotros hablamos de colecciones o conjuntos, ¿sí?, de objetos. Y la seriación es cuando el niño logra los procedimientos de conteo como 1, 2, 3, 4. Sin seguir esta línea puede hacer un sobreconteo partiendo de un número que ya tenga. Bien, el conteo es un proceso cognitivo complejo que sirve de base a la adquisición de habilidades numéricas posteriores. O sea, con el conteo voy a poder lograr el sobreconteo y luego la multiplicación con la suma repetitiva. Por lo tanto, todo esto va a ser, ¿sí?, al campo multiplicativo. El número, el conteo, ¿sí? Les pido que vayan anotando porque voy a ir diciendo qué aspectos abarcan este campo multiplicativo. Bien, dijimos, es un proceso cognitivo complejo que sirve de base a la adquisición de habilidades numéricas posteriores. Para su desarrollo, el niño tiene que adquirir, además de las condiciones psicológicas, 5 principios de naturaleza cognitiva. Ya hablamos acá, que les va a recordar a lo que es algunas características del sistema de numeración decimal, que es el que nosotros utilizamos. Bien. Estos principios psicológicos o condiciones psicológicas que utiliza el niño para poder realizar un conteo es la correspondencia, o sea, para un árbol el número 1, para 2 árboles el número 2, ¿sí? En el conteo a un objeto le corresponde solo un número y viceversa. Orden estable de la secuencia numérica. El conteo sigue un orden determinado, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Principio de cardinalidad. El último número de la secuencia representa no solo el elemento situado en la última posición, sino también el conjunto formado por todos los elementos. O sea, en el caso que tuviéramos nosotros lápices, ¿sí? Al primer lápiz le ponemos el número 1, al segundo el número 2. Entonces, el último lápiz, ¿sí?, designa ese conjunto de lápices. O sea, ¿cuántos lápices tenemos? 2.
Orden irrelevante, los elementos se pueden contar de izquierda a derecha o al revés sin que esto afecte el resultado del conteo. O sea, cuando cuento objetos puedo contar de derecha o a izquierda o de izquierda a derecha. Bien, y el principio de abstracción que permite contar tanto objetos homogéneos como heterogéneos sin que se altere el resultado. O sea, si yo cuento golosinas y tengo chupetines y caramelos, no altera que sean diferentes objetos la cantidad que tenga de ellos. Bien. Campo aditivo y multiplicativo. Si ven, están unidos. O sea, el niño no puede llegar al campo multiplicativo si antes no logró la construcción del campo aditivo. Bien. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos para que vean la construcción que hace el niño, ¿sí? Apoyándose sobre el conteo, que es un concepto que ya tenía, ¿sí? Y puede o no tener, en estos dos casos que pongo acá, el concepto de número, ¿sí? Abstracto, vamos a decir. Entonces el problema dice, si para armar un auto necesito 4 ruedas, para armar 5 autos necesitaré ¿cuántas ruedas? Y bueno, acá tenemos un niño que graficó para poder contar. Acá tenemos un niño que lo que hizo fue representar con palitos la cantidad de ruedas. Por lo tanto, utilizó dos representaciones, ¿sí? La numérica y la gráfica. Bien. También vemos, si me permiten, vamos a volver. Vemos también que acá el niño, ¿sí?, agrupó. O sea que esto es un concepto en ese campo conceptual de la multiplicación. Agrupar. Acá utilizó la palabra veces, o sea, contar 5 veces. Recuerden que la palabra veces está unida, ¿sí?, al algoritmo de la X que utilizamos en la operación de multiplicar. Bien, ahora sí. Seguimos. Otros procedimientos de resolución, vuelve acá a contar, pero ya lo hace apoyado en la suma representativa, ¿sí?, o suma repetitiva, utilizando el signo, porque utiliza el 4. Bien, acá lo hace por agrupación, pero ya por agrupación de signos, ¿sí?, lo cual también realizan los niños. Es muy común ver que hagan esto. Todas estas son construcciones del campo multiplicativo. Bien, ¿qué problemas trabajamos en segundo grado? Les doy algunos ejemplos para trabajar la construcción de ese campo multiplicativo. Las medidas son problemas en que dos medidas se combinan para obtener una tercera. Bien, o sea, medida 1, medida 2 va a dar un resultado. Les doy ejemplos acá. Tenemos, en primero C hay 13 niños y 6 niñas. 13 niños y 6 niñas. ¿Cuántos alumnos hay? Aquí estaría el resultado. Acá voy a cambiar la incógnita y voy a decir, en primero C hay 19 alumnos, ¿sí? 13 son niños. ¿Cuántas niñas hay? O sea, coloqué el 19 acá y dije, hay 13 niños. ¿Cuántas niñas hay? Y el último dice, en primero C hay 19 alumnos. Esta ya la tengo. Si 6 son niñas, ¿cuántos niños hay? O sea, tengo este dato, faltaría este. Bien. Transformación positiva, negativa de medidas, ¿sí? Se trata de fenómenos en los que se produce una modificación en el devenir cronológico de los estados de las medidas, pasando de un estado inicial a un estado final mediante una transformación positiva o bien negativa. O sea, tengo este dato y va a llegar a ser este dato. Me va a faltar averiguar el del medio, donde se transformó. Lo vemos en algunos ejemplos. María tiene 15 globos y compra una bolsa con 50 globos. ¿Cuántos globos tiene? Vemos la transformación cuando compra los globos.
Pepe tiene 38 figuritas y en el primer recreo pierde 12. ¿Cuántas figuritas pierde? Bien, acá tenemos la transformación positiva en el primero y la transformación negativa en el segundo porque pierde. O sea, debemos sustraer. Y ustedes me dirán, bueno, pero en el campo multiplicativo la sustracción, sí, es una de las construcciones que realiza el niño en ese campo. Recuerden que los campos conceptuales de Bernau abarcan un montón de procedimientos, habilidades, capacidades, competencias y conceptos que va adquiriendo el niño desde lo más simple como es la adición para llegar a la multiplicación. Bien, otro tipo de problema, María tiene 15 globos, se ha comprado una bolsa y ahora tiene 65. ¿Cuántos globos tenía la bolsa? Tenemos el dato inicial y el final. Nos faltaría averiguar el del medio. Sigamos. María compra una bolsa con 50 globos y ahora tiene 65 globos. ¿Cuántos globos tenía María antes de comprar? Tenemos el dato final, el dato de la transformación, nos faltaría el inicial. Problemas de campo aditivo para segundo grado. Julieta cocinó 84 empanadas para la fiesta del sábado. Si le encargaron 100, ¿cuántas más debe preparar? Si ven acá dice campo aditivo. Sin embargo, el niño puede también resolverlo mediante la sustracción. Otros problemas para nuevas discusiones. Bueno, acá les doy varios ejemplos para la construcción de la adición para que si los necesitan aplicar en segundo grado y si no, para que tengan más ejemplos. Bueno, acá hay dos más. Por lo tanto, tenemos que articular. Bien, acá les doy ejemplos, perdón, les doy consejos para trabajar los campos conceptuales de la multiplicación y de la adición en primero y segundo grado. Tenemos el planteo de problemas seleccionados para poner en juego distintos sentidos de las operaciones. O sea, que tengan un sentido para el niño realizar determinada situación-problema. La producción y análisis de escrituras matemáticas en el marco de los problemas y procedimientos de resolución. O sea, análisis de escrituras en matemática. Recuerden que no solamente el niño escribe o representa cuando lo hace a través del signo números, sino también cuando representa figuras o gráficos, ¿sí? Está trabajando esos problemas con diferentes tipos de escrituras y puede realizar diferentes procedimientos, como por ejemplo, les explicaba recién, un problema de adición se puede también resolver con una sustracción. El último consejo es el análisis y mejoramiento de los procedimientos apoyado en los conocimientos del sistema de numeración y un dominio creciente del recurso del cálculo. O sea, trabajar mucho el sistema de numeración desde las características de nuestro sistema de numeración, o sea, los unos, los dieces, los cienes, la agrupación de los nudos, el dominio del recurso del cálculo para que el niño lo trabaje mentalmente, los cuadros de suma. Los cuadros de suma lo hemos trabajado en otro de los videos que dice que el niño tiene que trabajar las sumas que dan 10, por ejemplo 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7. Pueden trabajar las sumas que dan 5, las sumas que dan 6. Son cálculos que luego se harán mentales por hacerse, se harán memorísticos por trabajarse continuamente, ¿sí? Todos esos conocimientos anteriores también son del campo multiplicativo. Los problemas del campo multiplicativo para segundo grado
calcular cuántas figuritas hay en 8 paquetes si en cada paquete hay 4 figuritas. Bueno, esto es lo que le quería mostrar. Acá tienen la representación en gráfico con el signo. Acá tienen directamente un niño que agrupó de a 8, ¿sí? Acá tienen otro que representó y no agrupó, sino que simbolizó. Y otro niño que directamente lo escribe en forma alfabética. Objetivos de este tipo de problemas en lo que realizan los niños. O sea, ¿cuál es el objetivo de este tipo de problemas para los niños? Que reconozcan puntos de contacto con la suma y a la vez que establezcan diferencias. Se suma muchas veces el mismo número, no hay que sumar 2 veces diferentes. El 8 te dice cuántas veces sumar. Avances en la comprensión de los enunciados y en las estrategias de resolución. ¿Qué debo enseñar en segundo grado sobre la multiplicación? Bueno, acá les pongo como acertijo. Enseñamos las tablas, qué cuentas enseñamos, cómo también las representamos, qué tipo de problemas. Y les doy varios ejemplos para trabajar en segundo grado. En cuanto a los problemas, casos sencillos de proporcionalidad, ¿sí? Este concepto también está en los campos conceptuales multiplicativos. Incluyen aquellos que admiten una organización rectangular de los elementos. Por otro lado, los problemas denominados de combinatoria se introducen en segundo grado. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos de proporcionalidad. Cuando trabajamos proporcionalidad, lo que estamos trabajando son las tablas. Por ejemplo, cuando trabajo con una bicicleta. Si tengo una bicicleta, ¿cuántas ruedas va a tener? 2. Si tengo 2 bicicletas, ¿cuántas ruedas va a tener? Y así sucesivamente. Acá lo hace con triángulos y vértices. Y si ustedes observan, dejo la figura porque es una representación gráfica que tiene el niño para ir colocando el signo que corresponde. Entonces, las tablas, ¿es necesario enseñarla como tabla de multiplicación 1 por 1, 1 por 2? No, las podemos asociar a un objeto donde el niño pueda representar ese salto que realiza la tabla diciendo una bicicleta, 2 ruedas, 2 bicicletas, 2 veces 2, 3 bicicletas, 3 veces 2 y así. Bien, en este grado aún no resulta necesario organizar el repertorio de productos en la tabla de multiplicar, lo que dijimos recién. Sin embargo, una vez que el niño haya explorado una variedad suficiente de problemas, ahí lo que le decía antes, la cantidad de situaciones donde el niño pueda aplicar esos campos conceptuales, ¿sí? Variedad suficiente de problemas y descubierto distintos productos, será conveniente registrar los resultados que se conocen y organizar esta información para tenerla disponible al resolver nuevos problemas. Esto habla de la alfabetización del grado, ir escribiendo en afiches y colocarlos en la pared. Cuentas. Bien, ¿qué tipo de cuentas vamos a trabajar? Nos vamos a apoyar en lo que ya trabajó el niño, ¿sí? Por ejemplo, si trabajamos con la tabla del 5, no como la tabla, sino con problemas que abarcaran saltos de 5 o de 10, podemos incluir estos cálculos. Y así sí hemos trabajado con saltos de A3, por ejemplo, los vértices que contábamos recién. Entonces ahí estamos abarcando la tabla del 3. La suma repetitiva, lógicamente. Comenzamos el sentido de multiplicar a través de los problemas, ¿sí? ¿Cuáles problemas vamos a utilizar? ¿Qué nos dice Bernau? En el campo del problema multiplicativo encontramos, según
Bernau, problemas en espacio de medidas, ¿sí? Ahí tenemos un campo conceptual multiplicativo, dos espacios de medida, otro campo conceptual de la multiplicación y tres espacios de medida, ahí me equivoqué, y voy a dar ejemplos ahora. Un solo espacio de medida. Andrés tiene 4 caramelos y Juan tiene el triple. ¿Cuántos caramelos tiene Juan? Si observamos, ¿sí? Tenemos un solo espacio de medida. 4 caramelos 3 veces. Un espacio de medida, caramelos. Relación entre dos cantidades, 4 y 12, medida en caramelos. El operador es escalar a 3, que es el número que tenemos acá. 3 veces 4. Dos espacios de medidas, problemas de proporcionalidad, relación entre series de cantidad organizadas en tablas. Por ejemplo, la bicicleta y el triángulo que veíamos antes, contar las ruedas y contar los vértices. ¿Cuánto tendré que pagar por 4 ramos de flores si cada uno cuesta 3 pesos? ¿Sí? Otra vez vemos la tabla y volvemos a decir 4 veces 3, porque cada uno vale 4. Bien, acá está la explicación teórica. Más tablas, o sea, más trabajos con tablas. El gerente de una colonia de vacaciones prepara la lista de los que necesitará para una semana en cada cabaña, según el número de chicos que llegue. En cada cabaña pueden quedarse 7 chicos. Para cada uno necesita 3 sábanas y 4 toallas, ¿sí? Ahí tenemos 2 tipos de cantidades o medidas. 3 espacios de medidas. Bien, problemas de organizaciones rectangulares. Otro concepto del campo de la multiplicación. Las cantidades se representan organizadas en filas y columnas. Este es el piso rectangular de un patio. ¿Cuántas baldosas se necesitan para cubrir todo el piso? Bien, acá el niño sí o sí necesita graficar. De todas maneras, podemos encontrar el niño que diga no es necesario porque puedo directamente repetir la cantidad de veces. Es decir 6 baldosas 4 veces, ¿sí? Otros ejemplos con tableros de ajedrez o baldosas de una figura. Más problemas de las filas y columnas, bueno, con ravioles, con maples de huevos. Le doy diferentes problemas para que tengan ejemplos. Problemas de combinatoria es otro tipo de concepto en este campo conceptual. Determinar la cantidad que resulta de combinar elementos de distintas colecciones por medio de diversas estrategias. Si Natalia tiene una bufanda blanca, otra azul y otra celeste y un par de guantes blancos y por otro lado un par azul, ¿de cuántas maneras diferentes puedo combinarlos? Si observan, este problema no tiene ningún signo, ¿sí? Es todo alfabeto, todo palabras, ¿sí? No hay números. Entonces, bufandas, tengo 3 tipos de bufandas, ¿sí? ¿Cuántos tipos de guantes tengo? 2. 3 por 2, 6. Sin embargo, el niño, si lo grafica, va a hacer esto. Bien. Sigamos. Bien. ¿Qué vemos acá? Dice, en una repostería se ofrecen distintos tipos de tortas. Pueden ser de vainilla, chocolate o coco. Y se les puede agregar una capa de dulce de leche, una de crema o no ponerle nada.
cuántas tortas distintas se pueden preparar, ¿sí? Lo mismo va a hacer el niño, va a ser una combinatoria en tabla o directamente multiplicar. Bueno, lo que les doy acá es cómo y cuándo trabajar los problemas de multiplicación en el primer ciclo, ¿sí? Es a modo de ejemplo para que sepan cómo utilizarlos y cómo realizar un problema para cada grado y que sirva ese problema, ¿sí? Que tenga un objetivo. Por ejemplo, en primer grado, resolución de problemas que involucran series proporcionales y organizaciones rectangulares mediante diferentes procedimientos, como los ejemplos que les di antes, ¿sí? Bien. Bueno, se los dejo por si lo quieren copiar. Las naves espaciales, introducimos el signo X. Ya estamos trabajando con el campo conceptual algebraico. Recuerden que álgebra incluye las letras del alfabeto con una incógnita. En cada nave viajan 3 astronautas. ¿Cuántos astronautas viajan en 6 naves? ¿Sí? Multiplicar por 10 y por 100, bueno, unidad seguida de 0. Les doy ejemplos. Acá en una librería se venden cajas de 10 lápices cada una. ¿Cuántos lápices llevarías si compraras más cajas? También trabajamos acá los nudos, ¿sí? 10, 20, 30, 40 y 50. Cambio de familias, lo que era antes. Bien. ¿Cómo y cuándo utilizamos estos problemas? Ya que empezamos a ver procedimientos justificando los procedimientos. O sea, acá vemos terminología de Brousseau. Justificar, argumentar. Esto les dejo por si lo quieren copiar o les sirve de guía para realizar problemas. Bien, dentro de la multiplicación tenemos partes, donde tenemos los factores, los productos, ¿sí? O resultado, y las propiedades. Bien, esto es parte del campo conceptual de la multiplicación. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero en primero, segundo, tercer grado no voy a enseñar ni las propiedades ni las partes. No, no las van a enseñar. Pero lo que sí trabajan ustedes es la construcción de esos conocimientos. Por ejemplo, si trabajan con un niño el tema de las ruedas, ¿sí? De la bicicleta que trabajábamos recién, y le decimos, por ejemplo acá, que tengo 3 bicicletas con 2 ruedas cada una, tengo 6 ruedas, ¿sí? Y si tengo 2 triángulos con 3 vértices cada uno, también tengo 6 vértices. El niño comienza a ver, ¿sí?, que es conmutativa la multiplicación, que 3 veces 2 y 2 veces 3 dan el mismo producto. ¿Me entienden? Por eso se los puse. El elemento neutro, la presencia del cero. Bien. Tercer momento. Un punto de partida para enseñanza de la noción de la división. Acá también ven varios campos conceptuales interesantes. Y dice así: la enseñanza de la división como noción puede iniciarse desde primer año de la educación primaria, o sea, primer grado. Los problemas de división pueden ser resueltos por una variedad de procedimientos y operaciones. La división es una operación que permite resolver una gran variedad de problemas. Recordemos que cuando dividimos, nosotros lo que realizamos es repartir, ¿sí? Entonces, si bien el niño no tiene interiorizado el concepto de la operación de división, sí puede
tener interiorizado como un esquema previo el concepto de repartir. Y vamos a ver bien otros conceptos. Dice: el dominio del algoritmo no garantiza reconocer sus ocasiones de empleo en distintos tipos de problemas. O sea, si yo tengo incorporada la división, no significa que voy a saber cuándo, en qué problema utilizarla. Bien, el algoritmo es solamente un recurso de cálculo y no necesariamente principal que los niños deben aprender, en la educación básica. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente el niño tiene que saber la división, el algoritmo de división para poder repartir, que en realidad está dividiendo. El estudio de la división es de tal complejidad que exige muchos años de escolaridad. En este caso sí está trabajando ya con todas las características de la división en cuanto a las propiedades, a los conceptos internos, ¿sí? Y a la divisibilidad, que son conceptos muy, muy superiores que no se utilizan en la primaria, ni siquiera se enseñan. ¿Cuándo se debe iniciar el estudio de la noción de división? Bien, acá les doy ejemplos. Se puede comenzar a trabajar con la noción de división desde primer grado, haciendo uso de variedad de estrategias de resolución. Y acá les doy ejemplos. Dice: un señor tiene 8 caramelos y se los da a 2 niños. ¿Cuánto le da a cada uno? Bien, lo que va a hacer el niño es repartir uno para cada uno. Bueno, en este caso hizo otro tipo de procedimiento. Reparto equitativo y no equitativo. Bueno, ahí los niños tienen que ver cómo se puede repartir en forma equitativa. Para la biblioteca del aula juntamos 15 libros y tenemos que acomodarlos en 5 estantes y que en todos los estantes haya la misma cantidad de libros. ¿Cuántos libros pondremos en cada uno? El niño va a hacer un estante, otro estante y otro estante, e irá repartiendo en cada uno un libro hasta que se terminen los 15 libros. A continuación se puede observar algunos de los procedimientos. Bueno, si ven acá, pasó lo que yo les decía. Empezó a repartir hasta que se quedó sin libros. Acá hubo un niño que hizo una representación gráfica y la representación en signo. Acá lo mismo. Acá repartió, que en realidad en todos lados está repartiendo. Repartió de a uno y después siguió, o sea, repartió uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Vuelve a repartir y así hasta que se queda sin libros. Tengo 45 pesos, gasto 5 por día, ¿cuántos días me alcanza? El niño va a hacer lo mismo. Va a poner cada día y va a ir repartiendo, o en este caso, mejor